Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, que hayan comprendido muy fácilmente lo de la clase anterior, lo que eran las potencias, cómo se representaban mediante el diagrama de árbol, que se les haya hecho fácil, cómo se desarrolla una potencia, recordarles como un resumen, recordarles que para desarrollar una potencia, ustedes tienen que fijarse que una potencia tiene una base y una exponente, que es el numerito pequeño que está arriba. Entonces, para desarrollar una potencia, nosotros tenemos que multiplicar la base tantas veces como diga el exponente. Si el exponente dice 3, yo multiplico la base 3 veces. Si el exponente es 4, multiplico la base 4 veces y así sucesivamente. Ese es un resumen de lo que hicimos en la clase anterior. Ahora vamos a ver las propiedades de las potencias, y el objetivo de esta clase es que ustedes reconozcan las propiedades de la multiplicación y la división de las potencias. Solo esas dos, las propiedades de multiplicación y división. Comenzamos con la multiplicación de potencias de igual base. Fijémonos acá. Si yo tengo dos potencias multiplicándose que tienen la misma base y distinto exponente, solamente tengo que conservar la base y sumar los exponentes, tal como sale en la regla de ahí. Conservo la base y sumo los exponentes. Anoten todo esto en su cuaderno para la bitácora de clase que vamos a revisar cuando regresemos de forma presencial, así que todo debe estar en su cuaderno. Acá hay un ejemplo donde, si nos fijamos, 2 elevado a 4 por 2 elevado a 2. Si ustedes se fijan, la base es igual. En el primero, la base es 2, en el segundo, la base es 2. Por lo tanto, tienen igual base, dijimos que se conserva la base. Entonces el resultado va a ser 2. ¿Elevado a cuánto? A la suma de los dos exponentes anteriores. 4 más 2. Conservo la base, que es 2, y los exponentes se suman. 4 más 2 sería 2 elevado a 6. Y cómo se desarrolla una potencia, multiplicando el 2, ¿cuántas veces? 6 veces, porque el exponente es 6. Al desarrollar esa multiplicación nos da 64. Súper simple. Entonces, repito, multiplicación de potencias de igual base, conservo la base, sumo los exponentes. Nada más. Ahora, multiplicación de potencias de igual exponente. La anterior era de igual base, esta es multiplicación de igual exponente. Cuando yo multiplico potencias de igual exponente, tengo que conservar el exponente y multiplicar las bases. ¿Ya? Tal como sale ahí en la regla. Tengo dos potencias con el mismo exponente y distinta base, yo multiplico las bases y conservo el exponente. Súper simple. Veamos un ejemplo. Ahí está. 3 elevado a 3 por 2 elevado a 3. Si ustedes se fijan, el primero tiene exponente 3 y el segundo también tiene exponente 3. Entonces, ¿qué debo hacer? Separarlo y conservar el exponente. ¿Qué es lo que tengo que separar? El 3 y el 2 y multiplicarlos. O sea, tengo que multiplicar las bases, 3 por 2, que nos daría 6, y conservo el exponente 3. No le hago nada al exponente. Ahora, como 6 elevado a 3 significa que el 6 lo voy a multiplicar 3 veces. 6 por 6, recuerden que es 36, y 36 por 6, 216. Ese sería el resultado. Resumamos entonces, para multiplicar potencias de igual base, conservo la base y sumo los exponentes. Y para multiplicar potencias de igual exponente, multiplico las bases y conservo el exponente. ¿Ya? Súper fácil. Ahora pasamos a la división de potencias de igual base. Lo mismo que en la multiplicación de igual base, pero en división. Fíjense bien, cuando yo tengo una división de potencias de igual base, conservo las bases. Nuevamente conservo la base. Pero en vez de sumar los exponentes como en la multiplicación, en la división se van a restar. Entonces, cuando yo divido potencias de igual base, conservo la base y resto los exponentes. Acá hay un ejemplo. 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 2. Si se fijan, ambos tienen la misma base, que es 3. Conservo el 3, conservo la base, pero los exponentes se restan, es decir, al 5 yo le voy a restar 2 y me queda como resultado 3. Entonces 3 elevado a 3 significa que el 3 lo voy a multiplicar 3 veces y nos da 27.
Resumiendo, división de potencias de igual base, conservo la base, resto los exponentes. En cambio, pasamos a la división de potencias de igual exponente. Acá es lo mismo que dijimos antes en la multiplicación, pero acá se dividen las bases. Entonces, la división de potencias de igual exponente, ¿qué tengo que hacer con el exponente? Conservarlo. Conservo el exponente y divido las bases, tal como sale en la regla acá. Hay un ejemplo. 6 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 4. Si ustedes se fijan, la primera potencia tiene exponente 4 y la segunda potencia también tiene exponente 4. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que dividir las bases, es decir, el 6, dividirlo por 2 y conservar el exponente 4. Al 4 no le tengo que hacer nada, solo hago la división de las bases. Entonces 6 dividido por 2 me da 3. Entonces 3 elevado a 4 significa que el 3 lo multiplico 4 veces y me da 81. Resumamos entonces todas las propiedades que hemos visto. Multiplicación de potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Multiplicación de potencias de igual exponente, se multiplican las bases y se conserva el exponente. División de potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. Y división de potencias de igual exponente, se dividen las bases y se conserva el exponente. Y aquí tienen la actividad para ustedes, donde tienen que practicar lo que aprendieron en esta clase. Aquí van a tener que aplicar las propiedades de la multiplicación y división de potencias. O sea, que tenemos que aplicar la propiedad de la multiplicación de igual base, de igual exponente, división de igual base, división de igual exponente. Fijémonos en el primer ejemplo. Es una multiplicación y las bases son iguales. Entonces, multiplicación de igual base. En el B tenemos una división donde los exponentes son iguales. Sería división de igual exponente. Y ahí tenemos que ir viendo qué propiedad tengo que aplicar y cómo tengo que hacerlo. Espero, chicos, que lo hayan comprendido. Realicen su actividad en su cuaderno, todo ordenado, siguiendo las instrucciones. Y para finalizar, me gustaría saber qué fue lo que más les costó aprender y por qué, y cuánto tiempo utilizaron para realizar estas actividades. Y si me han hecho consultas, alguna duda, a quién se las preguntan, si lo buscan en internet, si se lo preguntan a sus papás, ustedes me cuentan, coméntenme. He recibido súper poquitos comentarios de estos cursos, así que espero que vayan haciendo sus actividades, que estén realizando las actividades en la casa, que me dejen alguna retroalimentación de la clase. Así que saludos, chicos, que estén muy bien, cuídense y espero verlos pronto.